Destacado sociólogo y crítico mexicano, condecorado por la UNESCO con el Premio Internacional José Martí en su edición 2003, por su defensa de la identidad de los indios de América Latina, el doctor Pablo González Casanova funda el Sistema de Universidad Abierta de la UNAM. Oriundo del Estado de México, Pablo González Casanova realiza sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y la Escuela Nacional de Antropología. Con una trayectoria ejemplar en el ámbito académico, González Casanova concibe a la investigación en función de la proximidad con los problemas esenciales de la sociedad y acorde a la construcción de una biología emancipadora. Este perfil de pensamiento que lo caracteriza en su desempeño docente explica el optimismo generalizado una vez que acepta el nombramiento como rector de nuestra Casa Máxima de Estudios. Toma posesión de este cargo el 2 de marzo de 1970. En aquel entonces, González Casanova consideraba como inaplazable una reforma a la educación superior. Era una época difícil en la vida universitaria de México. Los acontecimientos de 1968 habían afectado profundamente a estudiantes y maestros. Además, la administración universitaria enfrentaba una insuficiencia de recursos financieros y materiales. Ante este panorama, González Casanova planeaba una reforma diseñada con los propios profesores, alumnos y responsables de la administración académica. Su fundamento parte de la realidad del país y de la universidad. Otro proyecto que surgió en la administración del rector González Casanova fue el Sistema Universidad Abierta, SUA, cuya creación se orienta a desconcentrar la universidad para llevar a cabo su acción educativa y de investigación más allá de las escuelas, a los centros de producción de servicios. Desde el inicio, el SUA planteaba la apertura necesaria de nuevas posibilidades para satisfacer la creciente demanda de la educación superior, de manera paralela con la accesibilidad a las nuevas ciencias y tecnologías cognitivas de la comunicación. La convicción de su pensamiento visionario ya dejaba en claro que las nuevas tecnologías computacionales e informáticas permiten una enseñanza a bajo costo, con una mayor cobertura de la población. El doctor Pablo González Casanova es sin duda una figura emblemática en la historia de la educación superior de México. Bienvenidos a la tertulia sobre educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy vamos a discutir el tema Universidad Abierta, su pasado, su presente y su futuro, tema extraordinariamente relevante en la época actual de la pandemia. Para ello contamos con 3 invitados. Está con nosotros la maestra Silvia Vázquez Ibera, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella tiene licenciatura y maestría en Lengua y en Literaturas Hispánicas. Fue profesora de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM por muchos años y fue la responsable de la división del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la misma facultad. Entonces, ella ha vivido toda la historia de la Universidad Abierta y nos compartirá sus ideas. Contamos también con la doctora María del Rocío Amador Bautista. Ella es investigadora titular C de tiempo completo del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Ella tiene un doctorado en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad de Burdeos, en Francia. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de México con el nivel 2, es profesora del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es representante de la UNAM en la cátedra de la UNESCO Prácticas Emergentes de las Tecnologías y la Comunicación para el Desarrollo, cuya sede está en Burdeos, Francia. También nos acompaña el doctor Mario Marcos Arbizu Cortés, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM.
Él es académico de las carreras de Economía y Derecho en la misma facultad, es de profesión economista y también tiene estudios en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues tenemos el panorama generado por la pandemia que nos obliga a repensar todo lo que debe ser la universidad. Y una de las maneras de actuar de las universidades es utilizando algo que se le ha llamado la universidad abierta. Quisiera preguntarles a ustedes, pues, ¿qué opinan del concepto? ¿A qué se refiere esto de universidad abierta? ¿De dónde se originó? ¿Cómo llegamos a donde estamos? Le preguntaría primero a la maestra Silvia, ¿qué opina sobre el concepto? Sí, sí, yo creo que el origen parte de precisamente de la etapa en que se echa a andar la idea de crear la universidad abierta. Lo que existía en ese momento era la Universidad a Distancia, la UNED de España, y la Open University de la Gran Bretaña. Entonces, basados en eso, supongo que de ahí partió el hablar de universidad abierta, que sí hay una diferencia con a distancia. La abierta ofrece al alumno una tutoría semanal. La ofrece en el sentido de que no es obligatoria, solamente asisten a ella los que necesitan apoyo del tutor, ¿sí? Pero no cuenta para ninguna calificación ni para nada. Es un apoyo que se dio, igual que las materiales que se elaboraron específicamente para la universidad abierta, que hubo equipos en cada facultad de maestros que trabajaron en cada una de las áreas que conformaban las carreras. Entonces, esos dos apoyos son la importancia que tiene para el alumno de la universidad abierta, que pueda comunicarse, que pueda resolver los problemas que tiene más rápidamente, digamos, que en la distancia, ¿no? Entonces, siempre se trabajó. Yo sé que cada facultad de las que tienen abierta trabajan un poco diferente, pero en la facultad se inició con 7 carreras, 7 licenciaturas. Aún entre ellas hay bastante diferencia, pero se crearon comisiones académicas para trabajar, para vigilar los materiales. Se llamó a los profesores que estaban dispuestos a elaborar materiales para la abierta y se trabajaba la comisión académica para el manejo de cada licenciatura. Y eso funcionó muy bien, ¿sí? Tenemos muchas diferencias entre cada facultad, la forma en que manejamos el sistema, pero en realidad las carreras quedaron 6, la última, la bibliotecología, no sé por qué no se echó a andar, no me correspondía a mí tanto porque yo soy de letras, pero algo sucedió que ni siquiera empezó. Pero las otras 6 carreras, que son 2 de letras y están letras inglesas que tiene características especiales, todas funcionaron bien desde el principio. Todos sí teníamos problemas, pero se resolvían, rápidamente se actuaba para poder apoyar a los estudiantes. Y tengo que decir, así como muy notorio, que tenemos muchos premios de Gabino Barreda en la abierta de Filosofía y Letras. Y ese es un gran triunfo de la universidad abierta. Entonces, no sé en otras facultades, pero la nuestra tiene muchas medallas Gabino Barreda. Muy bien, maestra Silvia, pues tenemos que aprender de la historia y tratar de incorporar esto en el reto que estamos viendo en la pandemia. Exacto. Rocío, ¿cómo ve qué es esto de universidad abierta? ¿Cómo le explicaría esto usted a una persona que va pasando en la calle? Muy bien, muchas gracias. Pues en este marco histórico que nos presenta la maestra Silvia Vázquez, yo voy a incorporar una visión de orden histórico, pero desde un punto de vista social e histórico. Esto es, por supuesto, antecedente a lo que es el sistema de universidad abierta de la UNAM. El concepto de universidad abierta yo la construyo a partir precisamente de la historia, de los hechos que han ocurrido para que fuera
concebido este sistema. Y este sistema se concibe precisamente a partir de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, cuando ocurre esta revolución en Inglaterra y es necesario educar a los obreros y a los campesinos. Entonces, ese punto de arranque, digamos, de apertura de la universidad, que hasta ese siglo permanecía cerrada, era extremadamente elitista, se abre la posibilidad para que los obreros y los ferrocarrileros pudieran acceder a la universidad. Y un rasgo más que se abrió también para las mujeres. Y esto fue en la Universidad de Cambridge, de Oxford y de Londres. Entonces, este es un punto de partida de concebir, no en una definición de diccionario, sino en una definición de carácter histórico por la lucha obrera, porque tampoco fue una cuestión de que las universidades dijeran, vengan, no, hubo movimientos obreros precisamente para poder acceder a estudiar en la universidad. El segundo punto, o el segundo periodo, mejor dicho, es el siglo XIX, cuando nuestra universidad se funda en 1910 y sigue con un espíritu más o menos entre elitista y revolucionario, pero que en 1920 precisamente el rector José Vasconcelos dice: la universidad debe ir al pueblo. Se vuelve a enfatizar este carácter justamente de la vinculación de la universidad con la sociedad. Y comienza, digamos, un espíritu de democratización de la educación. Perdón por los saltos históricos, y me voy al siglo XX, cuando se funda precisamente el sistema de universidad abierta. Y perdón, me faltó un antecedente muy importante, que justamente en el periodo de José Vasconcelos, el Ateneo de la Juventud de México crea la Universidad Popular, y es también para los obreros, empleados, y que, bueno, tiene este carácter democrático que estaba reinando como espíritu de la postrevolución mexicana. Entonces, entramos a la última fase, que es la creación del sistema de universidad abierta, que, como ya ha explicado con mucho detalle la maestra Vázquez, es gracias a la intervención del rector Pablo González Casanova, que en el acta de creación de la universidad abierta señala que es una universidad abierta a todos los sectores de la sociedad, que hay que ir al campo, a las fábricas, a abrir centros de cultura para darle la puerta abierta a través de una universidad abierta a todos los sectores de la sociedad. Gracias. Sí, Rocío, pues toda esta innovación crece, madura, se desarrolla. Mario, ¿algún comentario que quieras agregar? Sí, bueno, muy buenas tardes a todas, a todos nuevamente. Creo que para abonar y a manera de conclusión de lo que acaban de comentar mis compañeras del panel, vale la pena enfocarnos en uno de los grandes problemas que tiene la educación en el mundo. El tema de la educación tiene dos grandes problemas desde mi punto de vista, pero el primero, y que es al que abonó una buena cantidad de soluciones, el sistema universidad abierta o la universidad abierta, principalmente en nuestro país, es el tema de la cobertura. El problema de la cobertura en nuestro país ha representado un sinnúmero de quejas de la sociedad, en el sentido de que no alcanzan los espacios, las matrículas universitarias, al menos hablando de la educación superior, no alcanza la matrícula para toda la demanda de educación que tenemos. Al no tener los suficientes espacios, el sistema universidad abierta presentó una alternativa viable, una alternativa flexible, una alternativa adecuada para poder atender ese gran problema que es la cobertura en la educación en nuestro país. Es un gran avance en México cuando la Universidad Nacional Autónoma de México en 1972 inaugura o da inicio al trabajo en esta modalidad de estudios.
Después se incorpora el Instituto Politécnico Nacional en 1974, también incorporando esta modalidad de estudios en su oferta educativa. Y creo que el segundo gran problema que les voy a compartir más adelante podría caer en el siguiente bloque. Muchas gracias, Mario, por los comentarios. A continuación vamos a escuchar algunas ideas narrativas de personas, de alumnos que están viviendo y que han vivido la universidad abierta. Más que nada fue que las clases son activas, debido a que el sistema abierto persigue lograr un aprendizaje de forma independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los alumnos ya estudiaron el tema que se va a ver en clase. Y esto es lo que hace que la clase sea un debate. Y es más retroalimentada tanto de su parte como de mi parte. Y de esta forma, pues el alumno determina su ritmo de aprendizaje. Con este tipo de enseñanza, más que nada, formamos estudiantes autodidactas y con una disciplina académica que les ayuda a competir, pues en el mercado laboral, con mayores elementos para poder competir en el área que ellos elijan laborar. El principal motivo fue continuar con mis estudios, además poder trabajar al mismo tiempo. Entonces, la situación económica de mi hogar no es tan apta como para poder trasladarme a la escuela todos los días y decidí trabajar al mismo tiempo que estudiar, y con esta modalidad me quedó perfecta. Toda la rutina, poder ir a trabajar, estudiar, hacer algunas otras cosas. Dependiendo en el semestre que me encontraba, había más carga de trabajo, o dependiendo de mi situación familiar, también era como me iba adaptando a la modalidad que había elegido. Creo que los elementos fundamentales, primero es mi necesidad de poder seguir estudiando. Tuve un hijo antes de la carrera, entonces tenía que mantenerlo, estabilizarme y después ya estudiar la carrera. Entonces eso prácticamente yo le llamo algo que vi mientras también fui profesor adjunto, un sentido de urgencia. Quien estudia en la universidad abierta o educación a distancia tiene esta necesidad de poder cubrir esta oferta educativa que nos propicia generar un mayor crecimiento laboral. Entonces, creo que eso es principalmente lo que uno genera, más la curiosidad de poder seguir aprendiendo. En general, ahora sí que la historia nos trae hacia el presente. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es el presente? ¿Cuál es la situación actual de la universidad abierta en México y Latinoamérica? ¿Qué tipo de profesores y estudiantes están participando en estos contextos? Si quieres, comenzamos contigo, Mario, para que le des continuidad a la idea del bloque anterior y contestar la pregunta de este bloque. Le agradezco mucho, doctor Melchor. Gracias por la oportunidad de darle continuidad a mi argumento. Justo es el tema de los dos problemas que tiene la educación, el tema de la educación en el mundo, que es la cobertura, y el segundo que les iba a comentar es el problema de la calidad. La calidad en el sistema universidad abierta, principalmente en nuestro país, se ha venido desarrollando de diversas formas y ha tomado diferentes matices en los diferentes niveles educativos de nuestro país. Voy a hablar en particular del nivel educativo a nivel superior. A nivel superior parece como que se ha desarrollado de manera distinta a como se ha desarrollado a nivel primaria, secundaria, preparatoria. Porque se asume que al llegar a este nivel, a nivel superior, hay manejo de diferentes herramientas, o ya hay un manejo de diferentes herramientas por parte de las personas que están estudiando en estos niveles. Cosa que resulta no siempre correcta, esta percepción, porque no nada más las personas que estudian, sino también las personas que enseñan en estos niveles tienen diferentes maneras
o diferentes herramientas o diferentes capacidades de manejo de estas para poderlo desarrollar de manera estandarizada. Por eso es un gran problema el tema de la calidad. En el sistema de universidad abierta no tiene mucho tiempo que los organismos acreditadores de la calidad de la educación superior en nuestro país comenzaron a tomarla en consideración, este sistema, para poder entrar a conocer de ellos y poderlos evaluar en su calidad. Esto acaba de pasar apenas en esta década que está terminando. Y considerando que el sistema de universidad abierta de nuestro país ya va a cumplir 50 años, y pensar que apenas esta década comenzamos a evaluar su calidad, implica que pensemos, que consideremos que en ese ámbito tenemos todavía mucho que trabajar. Así es. Muy bien, Mario, muchas gracias. Pues maestra Silvia, ¿qué opina usted? Bueno, yo creo que, insisto, en la diversidad de las carreras, las características cambian, pero el típico alumno en el inicio eran alumnos realmente que habían iniciado la carrera y que la habían interrumpido. Entonces, la abierta les dio la oportunidad de continuar estudiando, les hizo las equivalencias y la gran mayoría terminó la carrera. Tal vez 30, 40 años después, pero lo hizo. Luego había los alumnos que querían estudiar por primera vez y eran en su mayoría adultos. Pero ya de los últimos años tenemos muchos que ya son alumnos que egresan de la preparatoria abierta de la UNAM. Entonces ya son alumnos de primer ingreso que ya tienen la experiencia de la enseñanza abierta y que continúan la carrera en la abierta precisamente por las necesidades de trabajo. Y los maestros, excepto a distancia, que hay maestros que solamente enseñan a distancia, la abierta son maestros que trabajan y enseñan en los dos sistemas. Por ejemplo, yo siempre fui maestra del escolarizado y de la abierta, siempre. Y el 70-80% son maestros de ambos sistemas. Muy bien, maestra Silvia. Pues Rocío, ¿cómo ves el panorama? ¿Cuál es la situación actual de la universidad abierta? Sí, yo recojo las dos intervenciones, tanto del del doctor Arbizu y la maestra Vázquez, en el sentido que dos de las grandes problemáticas que enfrenta la universidad en lo general es precisamente el problema de acceso a las universidades, y que esto implica no solamente el número de alumnos, sino también el requerimiento de profesores. Yo también sintetizaría que el perfil tanto de los estudiantes como de los profesores es la alternancia entre la vida personal, la vida académica y la vida profesional. Y esta me parece que exige formación tanto en el estudiante como en los profesores. Y esto está precisamente en el origen de la creación del sistema de universidad abierta, que en 1972 fue precisamente la matriz que permitió la generación, mejor dicho, la creación de universidades en todo el país, porque el SUA de la UNAM fue asesora precisamente de todas estas instituciones que crearon sus programas. Esto se discutió en una reunión de rectores convocada por la NUYES, donde conjuntamente tomaron acuerdos para la creación de estas universidades, y orgullosamente UNAM, la universidad abierta, fue la asesora de todos estos proyectos nacionales. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Pues, Mario, regresamos al tema de los estudiantes y los profesores. En estos últimos años, ¿qué tipo de alumnos y de profesores quieren entrar a la universidad abierta antes de la pandemia? De la pandemia vamos a hablar en el siguiente bloque, ¿no? Pero ahorita, en estos años recientes en los cuales la educación en línea empezó a subir de, llamémosle, de categoría, de prestigio, se hablaba mucho de ella, y sin embargo en los medios no escucha uno tanto de la universidad abierta. Y la palabra abierta para algunas personas puede querer decir, pues, que sea de acceso libre, que cualquiera puede entrar sin examen de admisión, además de que sea gratuita, etcétera. ¿Algún comentario sobre este panorama, Mario?
Claro que sí. El comentario sería en el sentido de que si nace a partir o como alternativa para la solución del problema de la cobertura, y después, en el momento de desarrollarse, se encuentran problemas y este nuevo problema se enfoca en los temas de calidad de la educación. En el desarrollo, en la línea de desarrollo del sistema universidad abierta, ha llegado a un grado en el que parece que el niño ya creció, que el niño ya tiene edad para ser adulto casi, prácticamente. Y no nada más ya creció y ya se desarrolló, sino que también está comenzando a dar frutos y está comenzando a atraer a personajes que antes no estaban en la visión del proyecto. En la visión del proyecto parece que se iba a incluir a personas en el sistema universidad abierta de nuestra universidad y de los que fueron naciendo. Estaban los perfiles de personas que habían abandonado sus estudios, de personas adultas, de personas que tenían ciertas características. Hoy en día se desdibuja ese perfil para ingresar al sistema universidad abierta y educación a distancia. Hoy en día el perfil ya es cualquier egresado de la preparatoria tiene en la mira poder estudiar en esta modalidad de estudios, en este sistema, como ya comentaba hace rato. Todavía está la discusión ahí si es modalidad o sistema, pero cualquier persona que quiera y que tenga el uso de ciertas herramientas puede y considera de manera muy seria realizar sus estudios en esta modalidad, en el sistema universidad abierta de educación a distancia. Lo mismo sucede en el ámbito de los profesores y profesoras que pretenden ingresar a impartir clases en esta modalidad. Ha sido muy, muy complicado que se puedan adquirir las competencias para poder desarrollar materiales que hoy son considerados como materiales de universidad abierta, aunque son como más materiales tecnológicamente distintos, diversos. Pero ha sido muy complicado encontrar el perfil del académico que utilice ciertas herramientas que puedan hacer mucho más ágil, mucho más abierta y con mayor calidad esta modalidad de estudio. Sin embargo, los hay. Hay muchos académicos que no nada más ya tienen estas competencias, sino que las han desarrollado, y hoy vemos muchos materiales de buena calidad y de mucho uso hasta en YouTube, no nada más en las plataformas universitarias. Las vemos hasta en algunas redes sociales como Facebook, que hay profesores que desarrollan sus materiales y los suben a estas redes sociales. Y poco a poco se han ido desarrollando estas competencias, estas habilidades por parte de los académicos y académicas. Y hoy en día, bueno, igual ya en el siguiente apartado podría comentar cómo se ve al futuro este desarrollo. Muchas gracias, Mario. Pues la universidad abierta en su momento, como cualquier innovación en educación, nace de una historia muy fuerte de antecedentes que la dotaron de las herramientas para poder tener éxito. Y cuando aparece una innovación en educación, se transforma, se adapta, madura, se va acomodando al contexto. Y ahora que estamos viviendo en este año la pandemia por la COVID-19, el reto de cómo abrir la educación superior y media superior a toda la población sigue siendo tan vigente como hace muchos años, si no es que todavía más complicado. A continuación vamos a escuchar la experiencia y motivación de una egresada del sistema de universidad abierta de la universidad. Yo estudié en el SUA por ahí de los años 80, ingresé a la universidad, a la licenciatura en 1984. Bueno, lo más importante era que iba a estudiar en la universidad. Era en ese momento, por las condiciones de vida que yo tenía, yo ya trabajaba, ya estaba casada, tenía una responsabilidad familiar y obviamente la única posibilidad que tenía de estudiar en la universidad era en el sistema de universidad abierta y a distancia.
Para mí fue una experiencia maravillosa, toda vez que yo ni siquiera tenía idea en ese momento a lo que me iba a enfrentar. Veníamos cada sábado a clases. Tengo un gran número de amigos a los cuales todavía conservo y cultivo su amistad después de todos estos años, puesto que a pesar de que veníamos cada fin de semana, tuvimos la oportunidad de hacer muy buenas amistades, de convivir mucho. Veníamos después a algunos talleres de televisión entre semana, que nos dio una oportunidad. La universidad hizo el esfuerzo por atendernos en la noche, porque casi todos trabajábamos. Pero finalmente fue una experiencia padrísima. Yo pude concluir la licenciatura en 4 años, que en ese momento era un reto, porque todos lo que teníamos era competencia, saber quién sacábamos las mejores calificaciones, a quién nos iba mejor cada semestre. Y hoy, por supuesto, que estudiaría en el SUA o un doctor o una situación de posgrado o la licenciatura en Derecho, que es algo que tengo desde hace muchos años postergándola, pero yo creo que hoy, además, con la posibilidad de tener el acceso a Internet, de poder hacer muchísimas, con la plataforma a distancia sobre todo, creo que más que semipresencial, yo estudiaría en el sistema a distancia, puesto que es la posibilidad de en cualquier momento del día, tal vez a la hora de la comida o muy temprano por la mañana, poder estudiar, revisar, hacer trabajos, etcétera. Yo creo que hoy hay una gran posibilidad de seguir estudiando así. Si en los años 80 lo pudimos hacer, pues hoy con la tecnología creo que es mucho más fácil, ¿no? El único requisito es la disciplina, y esa pues la tiene que luchar uno con uno mismo. Estamos de regreso en la tertulia para educación a distancia de la UNAM, hablando sobre la universidad abierta. La pandemia, como hemos dicho varias veces, nos ha cambiado la jugada en todos los aspectos de la vida. Y en términos de lo que está ocurriendo con las universidades, pues la universidad abierta se convierte en un actor interesante del proceso educativo en el futuro inmediato y más en el futuro mediato. Pues quisiera preguntarles cómo ven el rol de la universidad abierta en un futuro, en el contexto de la pandemia, cómo podrá evolucionar, cómo podrá seguir aportando al sistema educativo. Silvia, ¿qué comentarios tendrías? Bueno, yo creo que en esta situación de la pandemia, los que menos sufrieron fueron los de la abierta y a distancia, porque ya tienen la experiencia y pudieron enfrentarse tranquilamente. Para ellos, supongo que ni cambios sintieron. Pero obviamente la abierta y a distancia está dando apoyo a la universidad para los pobres alumnos y maestros que no tenían una sola experiencia en la enseñanza y en el aprendizaje a distancia. Así que yo creo que lo que debemos pensar es en una educación mixta, que se combine abierta y a distancia para todos y escolarizado para todos, que los alumnos elijan las difíciles o las fáciles asignaturas, lo como quieran, pero creo que es una muy buena experiencia, un buen aprendizaje que ha tenido el país y que se debe aprovechar para el futuro, precisamente por algo que Mario ha insistido, por el problema de cupo que tenemos en las universidades y principalmente en la UNAM, ¿no? Entonces, podemos, yo creo que abarcar un poco más si hacemos la mezcla y hacemos un ofrecimiento como cóctel, ¿no? Sería para el futuro. Muy bien, muchas gracias, Silvia. Rocío, ¿cómo ves? ¿Cómo ves el panorama ahora que el futuro nos alcanzó? Bueno, comparto precisamente la opinión de la maestra Vázquez en el sentido de que pues esta oportunidad que han tenido los sistemas de universidad abierta y los sistemas de universidad a distancia, pues estaban ya preparados y solo dieron continuidad a sus actividades, salvo la presencial. Pero yo me voy a remitir nuevamente a cuestiones históricas del sistema de universidad abierta. Y fue precisamente la articulación con gobiernos estatales, universidades estatales, empresas
y una gama de instituciones, tanto nacionales como extranjeras, desde su origen. Esto me parece fundamental. ¿Cómo puedo pensar el futuro, el presente y el futuro? Porque esto no se interrumpió. Hubo una continuidad de acuerdos y convenios de colaboración entre instituciones nacionales e internacionales. Y parto de este principio para decir, me parece que el sistema de universidad abierta, del que estamos hablando, es un modelo como el alemán, inglés, francés, de formación en alternancia, como se llama en Europa, y que aquí le llamamos formación dual. Sin embargo, si bien no está formalizada esta concepción, las personas que están inscritas en los sistemas de universidad abierta, que se están transformando en abierta a distancia, sin la I, abierta a distancia, justamente alternan esto, su vida profesional con su formación académica. Yo creo que eso habría que destacarse de esta cualidad que tiene los sistemas abiertos y a distancia. Esta posibilidad de tener una formación entre el trabajo y la vida académica. Entonces, yo lo destacaría como para realmente impulsar este concepto de educación y que no se queda solamente en una cuestión meramente escolar y ahí están sus límites. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Mario, ¿cómo ves el panorama? Y bueno, yo creo que esta situación de pandemia que es trágica y es una situación muy lamentable que estamos viviendo en la humanidad, vino a representar la oportunidad a esta modalidad o sistema de estudios para mostrar sus fortalezas, sus oportunidades, sus amenazas y su matriz FODA. Eso creo que es muy relevante, hay que pensarlo así. Yo me lo imaginé como, si me permiten la analogía, como la oportunidad que se le da a Rocky Balboa cuando va a pelear contra Apollo Creed, ¿no? El sistema universidad abierta se le presenta esta oportunidad para tratar de ayudar a la sociedad a no detener la posibilidad de mantener sus procesos educativos y justo al enfrentarse y darle la oportunidad al sistema o al modelo, se empezaron a encontrar muchas bondades, de tal manera que se está desdibujando, ocupo otra vez esa palabra, se está desdibujando la diferencia entre lo que es una modalidad abierta, lo que es una modalidad a distancia, lo que es una modalidad escolarizada, lo que es una modalidad única. Y por ahí se ha escuchado ya la terminología de una modalidad híbrida, una modalidad mixta, o simple y sencillamente dejar de hablar de modalidades de educación, ¿no? Ya no hablar de modalidades, sino de educación en general a través de cualquier medio, de cualquiera de las herramientas con las que ya se cuentan de manera común, de manera cotidiana en la vida de las personas. Entonces, creo que para allá va, creo que este momento histórico que estamos viviendo ha dado pie y ha dado oportunidad de mostrar cosas que no nos imaginábamos de estas herramientas que se han desarrollado por la característica de flexibilidad e innovación con la que ya contaba el sistema universidad abierta. Entonces, creo que en un futuro no muy lejano vamos a poder hablar de la educación sin hacer diferencia entre sistemas o modalidades. Simplemente educación a través de cualquiera de las herramientas con las que ya se cuenta de manera cotidiana. Así es, Mario. Pues nunca habíamos tenido tanta incertidumbre sobre el futuro, si de por sí siempre es un ejercicio en especulación el hablar del futuro. Ahorita ahora sí que la adivinanza de cada quien. Pero el confinamiento al que nos ha obligado la pandemia nos ha hecho reflexionar fuertemente sobre estos límites artificiales que le ponemos entre las diferentes facetas de nuestra vida. Ahorita tú puedes ejercer la docencia, ejercer muchas de nuestras profesiones y ejercer el rol de padre de familia, de hijo, hermano, padre, y estás en el mismo espacio físico.
interactuando a través de la tecnología como lo estamos haciendo en este momento para grabar el programa. Yo creo que las lecciones que nos está enseñando la pandemia debemos de tomarlas en cuenta, ¿no? Yo creo que en el último bloque, cuando hablemos de las conclusiones y reflexiones, ideas de cómo progresar, sí tenemos que retomar esta situación de que estos términos que usamos con tanta frecuencia, como educación centrada en el estudiante, que se han convertido a veces en lugares comunes, ¿no? Pero la universidad abierta creo que representa en su esencia una educación verdaderamente centrada en el estudiante. Y ese tipo de ejemplos de lograr que el estudiante de alguna manera determine por dónde va, qué caminos, qué herramientas, cómo interactúa con su profesor y en qué momentos de sus días, es una arista fascinante que tenemos que seguir explorando. Muy bien, pues a continuación vamos a ver otra cápsula con alumnos del sistema de universidad abierta. El 25 de febrero de 1972, el Consejo Universitario crea el sistema abierto, pero hasta 1974, las primeras facultades inician y aprueban internamente sus sistemas. Entonces, pues ya estamos hablando de que ya pasaron algunos años, ¿verdad? Pero realmente, hoy por hoy, para mí es un orgullo pertenecer al sistema abierto y educación a distancia, debido a que estoy participando en la consolidación, ¿no? Porque realmente ya estaba hecho, pero se está consolidando debido, pues, a la pandemia, evidentemente, y a esta forma de enseñanza que realmente para muchos es nueva. Para mí ser parte del SUA, en primera es orgullo, es poder haber tenido esta oportunidad dentro de la UNAM también me permitió desarrollar grandes amigos, un ambiente laboral óptimo para mí, un entorno en general. Creo que ser parte del SUA te permite trabajar en muchos aspectos. A nivel de educación, el SUA creo que es una pieza fundamental para la evolución de la educación en México en un futuro. No muy lejano por las cuestiones que hoy se viven, ¿no? La mayoría está haciendo clases en línea por la cuestión de la pandemia, pero veamos en un futuro la posibilidad de poder trabajar la educación en estos tres ejes: el sistema escolarizado, el sistema de educación abierta y a distancia. Esto permitiría a las personas poder desarrollarse en un ambiente laboral o no, si no lo quieren, pero permite tener ciertas herramientas en distintos ámbitos. Manejar tres ambientes que son de aprendizaje creo que permite una mayor capacidad al ser humano de poner atención, de desarrollarse tan rápido o tan lento como ellos puedan y necesiten, ¿no? Porque hay gente que trabaja, que a lo mejor por horas de trabajo no puede tener todas sus materias en el escolarizado o en el sistema abierto, y entonces podría tomar a distancia e ir combinando de tal manera que su desarrollo académico sea fructífero, ¿no? No tenga que ser algo que sufra, sino que disfrute como es estudiar en una carrera. Bienvenidos de vuelta a la tertulia de educación a distancia de la UNAM. Estamos hablando sobre el sistema de universidad abierta. Las universidades tienen muchas funciones y en la actualidad se han convertido en actores muy activos en la sociedad. Sin embargo, en el corto plazo, en el mediano plazo, tenemos que ver cómo seguimos progresando, seguimos creciendo para beneficio de todo mundo. Entonces, yo les pediría en este último bloque algunas reflexiones, conclusiones finales. ¿Qué le dirían a las autoridades y a la sociedad sobre la universidad abierta y alguna conclusión? Empezaríamos con Mario, por favor. Claro que sí, doctor. Si me permite continuar con mi analogía. Recordarán que en la primera película, pues a Rocky no le va muy bien, ¿no? Le ponen una buena golpiza y termina no ganando la batalla.
Esto depende mucho de la perseverancia y del enfoque que se tiene para poder sacar adelante un proyecto, ¿no? El sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia hoy en día está en esa lucha. Ha representado la pandemia un reto mayúsculo y ha implicado que se tengan que tomar medidas extraordinarias en todas las universidades y desde luego, pues muchas medidas extraordinarias y que han tenido algunas éxito, algunas no, dentro de nuestra máxima casa de estudios. Para eso, pues el futuro vislumbra muchos retos todavía, hay muchas cosas que tenemos que enfrentar. Sin embargo, se observa que se ha avanzado de manera importante. Si me permiten hablar un poco de la experiencia de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, con la plataforma educativa Aragón, hemos logrado resolver algunas de las problemáticas que se han presentado en otras universidades, que probablemente también en algunas otras entidades de la UNAM. Por ejemplo, un tema muy recurrente es el tema de la seguridad para que no se metan personas a las aulas, ¿no? A las salas de Zoom o a las salas de Google Meet y que hagan ahí alguna broma o pongan cosas que no son adecuadas para la impartición de las clases, que ha sucedido mucho últimamente. La plataforma educativa Aragón, por ejemplo, que es la que usamos es en Google Meet y por medio del convenio que se tiene con Google, a estas aulas no se puede meter nadie más, nadie que no tenga matrícula, nadie que no tenga la liga específica que se genera para el aula. Y aunque la compartan, si no tienen matrícula universitaria, no pueden ingresar a las aulas. De esta manera, la seguridad en las salas de Google Meet que se utilizan en la plataforma educativa Aragón, pues no son susceptibles de que caigan algunos hackers ahí a tratar de hacer sus bromas, ¿no? Como sucede en la plataforma Zoom o en el mismo Google Meet si no cuenta con estas seguridades, ¿no? Y hemos notado otras herramientas que se han hecho necesarias para evitar que se incurra en esos riesgos y han salido exitosas. Hay otras que no, ¿no? En el tema, hay temas en los que hemos tenido muchos problemas, como el tema de la gestión administrativa, ¿no? La plataforma educativa Aragón requiere trabajar mucho en el sistema de gestión administrativa para poder sacar adelante los procesos de titulación, la entrega de los títulos, etcétera, etcétera. Hay muchas áreas de oportunidad, pero también se han presentado retos que se pueden superar con la experiencia, con ir poco a poco avanzando y no darse por vencidos. Eso es más o menos lo que me gustaría comentar en este último apartado. Muchas gracias, Mario. Rocío, ¿alguna conclusión y reflexión final? Sí, gracias. Bueno, yo tengo un espíritu de esperanza porque la historia de las universidades y en particular de los sistemas de universidad abierta nos remiten a la Segunda Guerra Mundial, que se paralizaron, pues Europa por lo menos. Y sin embargo, la universidad abierta permitió justamente acceder a continuar estudios, a iniciarlos, etc. Esto nos indica que la historia de la humanidad debe enfrentar retos muy fuertes y sin embargo la gente sale adelante. Otro segundo hecho es el movimiento del 68, que fue justamente el que contribuyó a la creación de estos sistemas de universidad abierta, todavía no eran a distancia, a nivel mundial. Entonces, quiere decir que todos esos hechos históricos hemos sido capaces de superarlos y seguir adelante. Una guerra, una pandemia, y seguramente no será el último acontecimiento social que tenemos que enfrentar. Esto ha permitido a posicionar estos sistemas, pero integrados, con una concepción integrada de convergencia tecnológica, de concepciones interdisciplinarias y por supuesto de integración de sistemas que son presenciales, abiertos y a distancia. Yo creo que ese es el futuro que nos depara. Y terminaría diciendo que justamente el día de ayer, la red de macrouniversidades para América Latina y el Caribe nombró como su presidente al doctor Enrique Graue.
Conozco el sistema desde que inició la red de macrouniversidades y me parece muy importante cómo la UNAM nuevamente toma el liderazgo para apoyar a estas universidades haciendo una propuesta de una plataforma especialmente para la formación de profesores. Y volvemos al origen. Así se concibió el sistema de universidad abierta, precisamente para la formación de profesores que estaban ingresando a la universidad de una enorme población de jóvenes, pero también se requería una enorme población de profesores. Entonces, me parece que este proyecto viene a ratificar ese principio del sistema de universidad abierta, que hoy será tan plural como todo lo que hemos dicho y que pues tiene un futuro que seguramente va a incrementar su población de estudiantes. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Rocío. Maestra Silvia, un último comentario. Por supuesto. Estoy de acuerdo con los dos, con Rocío y con Mario, pero quisiera yo insistir. Por ejemplo, el crecimiento ha sido desde que empezó la abierta, ¿no? Los grupos se crearon con la regla de máximo 15 alumnos. Yo puedo decir que excepto letras inglesas por el idioma, todas las demás carreras teníamos hasta 40 y 50 alumnos por grupo. O sea, no se respetó porque fue mucho más la demanda de lo que se pensó al inicio. Y ha seguido creciendo y ya hay carreras que se cierran en cierto número porque ya están saturadas. Así que lo que necesitamos es mucho más apoyo del gobierno para el presupuesto de la UNAM, porque yo sé que nos lo reducen en lugar de aumentarlo, pero también a la UNAM que de veras vea hacia la universidad abierta y a distancia. No digamos sistema, no, son universidad, es la universidad abierta y a distancia, que necesita mayor número de profesores. Contamos con muy pocos profesores. Y ya recibimos bastantes alumnos en la distancia también. Entonces, lo que necesitamos es un verdadero apoyo y trabajar las tres modalidades juntas. Nadie es mejor que el otro, ¿no? Todos funcionamos, a veces bien y a veces mal, pero funcionamos. Entonces, esa sería la conclusión. Por favor, voltear a ver a la universidad abierta y a distancia y reconocerla. Ahora sí, gracias. Y muchas gracias, maestra Silvia. Pues es que la universidad en general tiene que replantearse como un todo, y parte de esa reflexión profunda debe de ser estas divisiones artificiales que han surgido por una serie de factores, pero que en la actualidad vemos que se deberían de hacer mucho más porosas, por no decir desaparecer, ¿no? Esto implica una serie de retos administrativos, culturales, pero yo creo que la misma palabra de abierta debe de motivarnos a seguir adelante, porque el confinamiento está agravando la de por sí dolorosa brecha digital que ya existía por nivel socioeconómico. Y la brecha digital, mientras más se agranda, impacta también en la salud de las personas, porque ahorita la pandemia nos enseña que tenemos que tener cierta literacidad digital para poder estar alertas con los informes de lo que está pasando y cómo protegernos, cómo cuidarnos, etc. Entonces yo creo que en estos momentos tan difíciles, como en Historia de dos ciudades, no estamos al mismo tiempo en el mejor de los tiempos, pero en el peor de los tiempos. Tomar lo mejor de estas llamadas modalidades, sistemas, un montón de términos que tienen significados diferentes para personas diferentes, pero al final del día yo creo que la palabra abierta representa conceptualmente lo que queremos lograr en educación: apertura de criterio, apertura de disminuir la desigualdad y seguir adelante, ¿no? Yo creo que es parte del reto que tenemos todos nosotros. Pues María del Rocío, Mario y Silvia, les agradezco muchísimo su participación y así damos por concluida esta sesión de la tertulia.